¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a realizar la sesión con el tema de reglas de derivación, criterios de la primera y segunda derivada. Muy bien, entonces vamos a ver de lo que hay en el PPT. Muy bien, avanzamos. Saberes previos. ¿Qué entiendes por derivada de una función f en un punto? ¿Qué entiendes por la derivada de f de x? Y expresa el área y volumen de figuras y sólidos geométricos. ¿Y cuáles eran las principales características de una función cuadrática? Lo que se va a realizar vienen a ser las propiedades que hemos considerado como el criterio de la primera y segunda derivada, y con ellos vamos a estructurar estos conceptos. Muy bien, para eso tenemos nosotros el logro. Muy bien, una aplicación dice, analicemos la situación. Si se sabe que el costo total C expresado en dólares de construcción de un edificio de n pisos está expresado por esta expresión matemática. Determina el número de pisos a construir para que el costo por piso sea mínimo. Entonces, tenemos una gráfica y lo que nosotros debemos de encontrar con exactitud cuál será ese valor mínimo. Y los criterios de la primera y segunda derivada nos van a ayudar para poder contestar a esta pregunta. Muy bien, entonces el logro de la sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve ejercicios y problemas relacionados a su carrera sobre optimización, determinando valores máximos y mínimos de una función a partir del criterio de la primera y la segunda derivada. Quiere decir que la sesión el día de hoy nos va a dar las propiedades necesarias para poder desarrollar los criterios. En este caso, el criterio de la primera y de la segunda, ¿de acuerdo? De los criterios de la derivada. Muy bien, vamos a comenzar. Criterio de la primera derivada. Se llama criterio de la primera derivada al método o teorema utilizado frecuentemente en el cálculo matemático para determinar los mínimos y máximos relativos que pueden existir en una función mediante el uso de la primera derivada o derivada principal. Gráficamente, al determinar los máximos o mínimos relativos, se observa el cambio de signo en un intervalo abierto señalado que contiene el punto crítico. Y ese punto crítico es lo que nosotros también vamos a analizar. Si observan en la imagen encontramos que cuando nosotros vamos a derivar la función evaluada en dicho intervalo de valores o puntos viene a ser positiva, viene a ser negativa, y eso nos dará indicaciones de poder encontrar un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiente slide. Puntos críticos. Los puntos críticos de una función de una variable real es cualquier valor en el dominio en donde la función tiene la primera derivada igual a 0. Ejercicios. Encuentre los puntos críticos en las siguientes funciones. Tenemos dos funciones. Entonces, para poder comprender, si yo quisiera encontrar los puntos críticos, ¿qué debo hacer a la función? Primero lo que tengo que hacer es derivarlo y después igualarlo a 0 para encontrar dichos puntos, ¿de acuerdo? Con respecto al valor de x. Ahora, recuerda que un punto crítico, ¿de acuerdo? Lo que se está utilizando es su par ordenado, ¿no? Regresemos, fíjense, regresemos un poquito. Y acá nos está mencionando que el punto crítico viene a ser c, f de c. ¿Y cómo encontramos c? C vamos a encontrar cuando la derivada, ¿de acuerdo? La derivada de la función se iguala a 0. Muy bien, a ver, vamos a practicar entonces. A ver, el primero. Encuentra los puntos críticos de la función. Entonces, solución. Vamos a utilizar aquí el color verde. Solución. A ver.
Por dato, nos está mencionando que para encontrar los puntos críticos debemos de derivar. Derivada de la función es igual. La derivada de 16 sería 0, ¿no? Por ser constante. Y la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Ya tenemos la derivada. ¿Y qué nos dice la propiedad para poder encontrar los puntos críticos? Esto lo debemos de igualar a 0. Quiere decir que menos 2x si es igual a 0, x es igual a 0. Ya tenemos nuestro punto crítico. Este punto crítico que tiene como abscisa x igual a 0, debemos de reemplazar a la función para poder obtener el par ordenado del punto crítico. Entonces mencionamos, reemplazando en la función tenemos f de 0 igual a 16 menos 0 al cuadrado, ¿no? En otras palabras, f de 0 es igual a 16. Por lo tanto, el punto crítico, ¿de acuerdo? Que tiene como par ordenado es igual a 0,16. De esta manera, entonces, encontramos el punto crítico de la función f de x igual a 16 menos x al cuadrado. Vamos entonces a considerar el otro ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien, de aquí entonces borramos esta parte, ¿de acuerdo? De aquí tenemos el siguiente. Encuentre los puntos críticos en las siguientes funciones. F de x es igual a x al cubo sobre 3 menos 3x al cuadrado más 8x más 1. Entonces, de aquí vamos a tener la solución. 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 ¿De acuerdo? Entonces, de aquí. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar la primera derivada. La derivada de la función vendría a ser, a ver, x al cubo, su derivada sería 3x al cuadrado, todo dividido entre 3, menos 3x al cuadrado, su derivada. El 2 pasa a multiplicar a 6, a 3, perdón, sería 6 por x, más la derivada de 8x vendría a ser 8, y la derivada de 1, que es constante, sería igual a 0. Muy bien, si cancelamos aquí, tenemos entonces la expresión de la derivada. La derivada f' de x sería igual a x al cuadrado menos 6x más 8. ¿Qué nos dice la propiedad para encontrar los puntos críticos? Que debemos igualar la función a 0, ¿no? La derivada. Entonces, x al cuadrado menos 6x más 8 es igual a 0. Bueno, de aquí podemos utilizar el método del aspa simple. X y x, 4 y 2, menos y menos, ¿no? Menos por menos más, 4 por 2, 8. Si multiplicamos en aspa, tenemos aquí el resultado, ¿no? Menos 4x menos 2x menos 6x. Entonces, x menos 4 por x menos 2 nos da igual a 0. Eso significa que x menos 4 es igual a 0 y x menos 2 es igual a 0. X igual a 4 y x es igual a 2. Ya tenemos entonces los puntos críticos. En este caso, las abscisas. Para poder encontrar el par ordenado del punto crítico, debemos de reemplazar a la función. Entonces, por acá hacemos una división, ¿de acuerdo? Para poder ordenarnos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. De aquí tenemos f, ¿no? Para el valor de x, si es x igual a 4, tenemos la función evaluado en 4. Esto sería igual a 4 al cubo sobre 3 menos 3 por 4 elevado al cuadrado más 8 por 4 más 1. Muy bien. F de 4 entonces sería igual. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es reemplazar el valor de 4 a todo lo que nosotros tenemos como x. 4 al cubo sobre 3 menos 3 por 4 al cuadrado más 8 por 4 más 1. A ver, operando, ¿cuánto nos va a salir? A ver, operamos. Si salen decimales, trabajarlo en fracción, ¿no? Así que eso es libre para ustedes, ¿ok? Pero si que ustedes encuentran una pregunta similar
¿de acuerdo? En las evaluaciones continuas y está en decimales, pues hay que trabajar en decimales, ¿de acuerdo? Muy bien, la respuesta viene a ser 19 tercios. Esto es igual a 19 tercios. Análogo, si nosotros tenemos el valor de x igual a 2, entonces f de 2, ¿a qué es igual? Reemplazamos 2 al cubo sobre 3 menos 3 por 2 al cuadrado más 8 por 2 más 1. F evaluada en 2 sería igual. A ver, operamos. ¿Cuánto nos va a salir? Esto sería 2 al cubo, 8 tercios, menos 3 por 2 al cuadrado sería 12, más 8 por 2, 16, más 1. Y nos sale 23 tercios. Por lo tanto, los puntos críticos, ¿sí? PC, vamos a decirle puntos críticos, serían los siguientes pares. El 4,19 tercios y el otro par es 2,23 tercios. Muy bien, de esa manera se consiguen los valores de los puntos críticos. Muy bien, seguimos avanzando. Valores máximos y mínimos. ¿Cómo podemos conseguir estos valores? Dice aquí la regla. Sea C un punto crítico. Ya sabemos cómo calcular C. De una función f que contiene el punto c, f de c. Si la función f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en c, entonces el valor de f de c puede clasificarse como sigue. Mire, clasificación. 1. Si la derivada de f cambia de positivo a negativo en c, entonces la función f tiene un máximo relativo. Fíjense, ¿eh? Si cambia de positivo a negativo, tiene un máximo relativo. Si la derivada de la función cambia de negativa a positiva en c, entonces la función f tiene un mínimo relativo en c, f de c. Y el tercero, si f, la derivada, ¿no?, de f, es positiva en ambos lados de c o negativa en ambos lados de c, entonces f de c no es mínimo ni máximo relativo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos nosotros a poder obtener los valores del máximo o mínimo. Muy bien. Puntos críticos con la primera derivada. A ver, fíjense. Dice, si C es un valor crítico de f, entonces C, f de C es un punto máximo. Si a la izquierda de C, f crece y a la derecha decrece. De esa manera, ¿cierto? 2. Si C, f de C es un punto mínimo, es si a la izquierda de C, f decrece y a la derecha crece, ¿no? Así como habíamos dicho. Y el tercero, si a la izquierda y a la derecha de C el signo de f es el mismo, entonces CF de C no es ni máximo ni mínimo, como en este caso, ¿no? Que se sigue manteniendo la misma orientación de la derivada, ¿no? Crece y crece, o a la derecha decrece y decrece. Muy bien, entonces sigamos. Ejemplo dice, hallar los puntos máximos y mínimos de f. F de x igual a x al cubo menos 12x menos 5. ¿Qué es lo que se va a hacer? Lo primero que se tiene que hacer son los pasos, ¿no? Y vamos a tener, digamos, 3 pasos. Lo primero que debemos de hacer es hallar los puntos críticos. ¿Cómo consigo los puntos críticos? Derivando. Derivo a f sería 3x cuadrado menos 12.
f' de x igual a 3x al cuadrado menos 12. ¿Y qué debemos de hacer para encontrar los puntos críticos? Igualarlo a cero. Al igualar a cero, ¿de acuerdo? Puedo factorizar y fíjense, tengo diferencia de cuadrados. Entonces los puntos críticos vienen a ser x igual a menos 2 y x igual a 2. Hasta ahí tenemos los valores de los puntos críticos para la primera componente. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es utilizar esta función derivada que es 3x al cuadrado menos 12 para saber si es creciente o decreciente. ¿Cómo saber si es creciente? Al aplicar la derivada a un valor en ese intervalo, sale creciente es positiva y decreciente negativa. Veamos, hallamos los intervalos de crecimiento o decrecimiento. Para eso, en los puntos críticos menos 2 y 2 me van a dar aquí los diferentes intervalos. Si tengo un solo punto crítico, me generan dos zonas. Si tenemos dos puntos, como en este caso, me está considerando tres zonas. ¿Qué debo de hacer? Tomar valores en uno de ellos y aplicarla a la derivada. Por ejemplo, me conviene aquí, si noto, un valor que esté a la derecha, perdón, a la izquierda de menos 2. Vamos a decirle menos 3. Otro valor para poder analizar entre menos 2 y 2 es un valor rapidísimo de saberlo, ¿no? Que es el cero. Y por acá podemos obtener el valor número 3. Profesor, ¿por qué no puedes escoger otros números? Se puede escoger, pero estas de aquí son las más sencillas y rápidas, ¿no? Trabajar con un valor de repente que es fracción o irracional, ¿de acuerdo? Es por comodidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es evaluar la derivada en el punto menos 3. ¿Y cuánto sale esto? A ver, menos 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. Y 27 menos 12 nos da 15. Y este 15 viene a ser positivo. ¿De acuerdo? Es decir, que la función viene a ser creciente. Esta función es creciente. Veamos el otro valor cuando se aplica 0. Aquí, la derivada evaluada en 0, ¿cuánto vale? Sería 3 por 0, todo esto es 0, menos 12. Y menos 12 negativa. Y como menos 12 es negativa, ya sabemos, ¿no? Que aquí la función viene a ser decreciente. ¿De acuerdo? Decreciente. Y el otro valor, a ver, vemos, la derivada de la función. Ojo, que para poder saber si es creciente o decreciente, estamos nosotros reemplazando en la derivada. La derivada de la función evaluada en el punto 3 sería 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, y 27 menos 12 me da 15. También es positiva y por lo tanto viene a ser creciente. Y como es creciente, va esto hacia arriba. Como ustedes observan, y lo que ya teníamos en la teoría nos dice, si primero es creciente y después decreciente, el menos 2 ya sabemos que es. Viene a ser un punto crítico, ¿cierto? Pero y los puntos críticos pueden ser máximos o mínimos. Y en este caso, menos 2 viene a ser un punto máximo. Colocamos por acá. Él es un punto máximo. Y como viene a ser el decreciente y él va a ser creciente, le encontramos un punto mínimo. Ojo, si ya sabemos que estas son las abscisas que nos dan el punto máximo y mínimo, debemos de saber cuál es su par ordenado. O sea, si es un punto, es un par ordenado. Para ello, lo que tenemos que hacer es reemplazar el menos 2 y el 2 en la función original. ¿De acuerdo? Muy bien, borramos esta parte y obtenemos el resultado. A ver. Muy bien, seguimos. Creciente, decreciente, creciente, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. Entonces el tercer paso lo que va a hacer es reemplazar en la función. Entonces los puntos serían así. El punto máximo, menos 2, f de menos 2. Y al reemplazar, pues es menos 2,11. El punto mínimo, 2, f de 2.
Al reemplazar nos da 2, menos 21. Y la gráfica respectiva. De esa manera entonces se logra obtener los puntos máximos y mínimos utilizando el criterio de la primera derivada. Ahora vamos a demostrar otro criterio adicional. Otro ejemplo, miren. Otro ejemplo. Halla los puntos máximos y mínimos de la función f de x igual a 4x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 2. Muy bien, hallamos los puntos críticos. ¿Cómo lo hacemos? Derivando. Y al derivar, lo que tenemos que hacer es igualarlos a 0. Al igualar a 0 tenemos 3 puntos. X igual a 0, x igual a menos 1, x igual a 1. Hallamos los intervalos de crecimiento o decrecimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Recuerda, la derivada, la función de la derivada, evaluamos en valores que están en esos intervalos. Por ejemplo, menos 2 que está más a la izquierda. Entre menos 1 y 0 podemos colocar menos 0,5. Entre 0 y 1, 0,5, ¿no? Darle valores de tal manera como se comporta. Entonces, de aquí, al darle el valor de menos 2 aplicado en la derivada, nos ha dado un valor negativo. Entonces, este es decreciente. Cuando vemos reemplazar la derivada, el valor de c menos 0,5 nos da un valor positivo. Y cuando viene a ser aquí un valor entre 0 y 1 que es 0,5, la derivada es negativa. Muy bien, de aquí obtenemos pues, los resultados. Ah, falta otro más. F, la derivada de 2, viene a ser creciente. Noten, decreciente y creciente es mínimo. Creciente y decreciente, máximo. Decreciente y creciente, mínimo. Hallamos los puntos máximos y mínimos, reemplazando, ¿no? Menos 1, f de menos 1 es menos 1,1. El punto 0 es f de 0, sería el par 0,2. Y tenemos ese resultado, ¿no? No, perdón. Y tenemos esos resultados. Los puntos menos 1, menos 1,1, 1,1, ¿no? Que esos son puntos mínimos, ¿no? Y el otro punto viene a ser punto máximo, ¿no? Aquí es punto máximo. ¿Ya? Acá hay un error. Aquí es punto máximo. ¿De acuerdo? Recuerden que estos puntos máximos o mínimos son relativos, ¿no? Esa función sigue describiéndose más y más por los extremos. Pero se nota que en una cierta localidad se está dando los valores máximos y mínimos. Muy bien, continuemos. Criterio de la segunda derivada. Sea f una función tal que la primera derivada es igual a 0 y cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto que contiene a c. O sea, vamos a derivar dos veces. Y la segunda derivada, cuando se aplica el punto crítico y esta es positiva, entonces la función tiene un mínimo relativo. Y si la segunda derivada, al evaluar en el punto crítico, es negativa, entonces la función f de c es un máximo relativo. Muy bien, como lo pueden observar, hallamos los puntos críticos y al aplicar la segunda derivada, si es mayor que 0, tenemos el mínimo, y si es menor que 0, tenemos el máximo. Encontrar los máximos y mínimos locales de las siguientes funciones usando el criterio de la segunda derivada. Muy bien, ¿cómo podemos resolver entonces este problema? Veamos pues, lo que nos indica es que debemos utilizar nosotros el criterio de la primera derivada primero, para poder encontrar los puntos críticos. Derivamos entonces, al derivar la función, tenemos 6x al cuadrado más 6x menos 12. Y que nos dice que debemos de igualar 0. Entonces, 6x al cuadrado
más 6x menos 12 igual a 0. Podemos dividir todo entre 6 y tenemos x al cuadrado más x menos 2 igual a 0. Podemos factorizar, ¿no? X y x, 2 y 1, más y menos. 2 por menos menos, 2 por 1, 2. Al multiplicar en aspa tenemos x. Entonces tenemos x más 2 por x menos 1 igual a 0. X más 2 igual a 0. Y x menos 1 igual a 0. Entonces aquí x es igual a menos 2 y x es igual a más 1, ¿no? Bueno, 1. Ya está. Tenemos esos dos puntos que vienen a ser los puntos críticos. Ahora, como ya tenemos esos puntos críticos, aplicamos el segundo criterio. Por acá, aplicando otra vez la derivada. La primera viene a ser 6x al cuadrado más 6x menos 12. La segunda derivada sería entonces, derivada de 6x al cuadrado sería 12x. De 6x sería 6 y de menos 12 sería 0. Entonces, de esta manera ya tenemos aquí la segunda derivada. La segunda derivada la tenemos por acá. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Evaluamos estos puntos para saber si es máximo o mínimo. Veamos. Entonces, f, la segunda derivada evaluada en menos 2 sería igual a 12 por menos 2 más 6. Y esto viene a ser menos 24 más 6, que nos da menos 18. Y la segunda derivada es igual a menos 18. Eso significa que la derivada es negativa. ¿Y qué nos dice la propiedad? Que si viene a ser, negativa, entonces tenemos un máximo. ¿De acuerdo? Entonces decimos aquí es un máximo. Claro, un máximo relativo. Y ahora, si tenemos la segunda derivada evaluada en 1, que es el punto crítico, reemplazamos sería 12 por 1 más 6. Entonces, la segunda derivada evaluada en 1 viene a ser igual a 18. Esta es positiva, por lo tanto aquí se obtiene el mínimo. Entonces, como ya tenemos esta información, lo único que nos queda, ¿de acuerdo?, es reemplazar a la función esos puntos críticos para poder obtener el par ordenado en el punto crítico, ¿no? Es decir, veamos, ¿cuánto vale f de 1? F de 1 es 2 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 12 por 1 más 1. Bueno, y f de 1, ¿cuánto sería? A ver, operamos. Esto sería 2 más 3, 5. 5 menos 12 es menos 7. Menos 7 más 1 es menos 6. Ya está. Ahora f de menos 2 es 2 por menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 12 por menos 2 más 1. ¿Cuánto vale f de menos 2? A ver, operamos. Menos 2 al cubo es menos 8. Por 2 es menos 16. Menos 2 al cuadrado es 4. Por 3 es 12, más 12. Menos por menos más, 12 por 2 me da 24. ¿Sí? Menos por menos más, 12 por 2, 24, más 1. Muy bien, entonces tenemos el resultado de 21.
Por lo tanto, mi punto máximo es eh, menos 2,21. Y el punto mínimo es el valor de 1,-6. ¿De acuerdo? De esa manera, chicos. Muy bien. Veamos, seguimos avanzando. La metacognición. ¿Qué he aprendido en esta sesión? Recuerda, lo que hemos hecho es el criterio de la primera y la segunda derivada. ¿Qué errores se han cometido a lo largo del desarrollo de este contenido? Para no tener esos errores, practiquen lo que viene a ser factorización para poder hallar los puntos críticos. ¿Cómo los he superado? ¿Cómo lo has superado? ¿Y puedo aplicar estos conocimientos en mi carrera? ¿En qué casos? Bueno, hay muchos casos para poder obtener el máximo y mínimo. Muy bien, clase. Entonces, nos vemos en la clase síncrona. No te olvides, por favor, observa lo que se encuentra en el aula virtual. Es muy importante saber que las cosas que tenemos como conocimiento, porque hay videotutoriales, están los videos explicativos, está toda la información necesaria para que puedas desempeñarte bien en mi curso. Nos vemos entonces en la sesión síncrona. Cuídense. Hasta luego.